El Organismo Internacional de la Energía Atómica asegura no tener indicios verosímiles de que Irán haya trabajado en el desarrollo de un explosivo nuclear después del año 2009. Así lo expresó en un comunicado aludiendo a las conclusiones de su informe final del año 2015 sobre el programa atómico iraní. Y de este modo, la agencia comentó las acusaciones del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu sobre el supuesto proyecto nuclear secreto de Teherán. Desde Berlín instaron a los expertos del organismo internacional a estudiar los nuevos documentos y recordaron que el acuerdo con Irán se basa en una verificación constante y no en la confianza. En ese sentido, la jefa de la diplomacia europea recordó que la agencia de la ONU es la única entidad internacional encargada de supervisar los compromisos de Irán, mientras el ministro británico de Exteriores subrayó la importancia de mantener el acuerdo nuclear que pone restricciones a las ambiciones atómicas de Teherán. Desde Moscú insisten en verificar la credibilidad de los documentos presentados por Israel. No obstante, no ven necesidad de una reunión del sexteto de las potencias garantes del tratado. No obstante, desde la Casa Blanca aseguran que las capacidades nucleares de Irán son mucho más avanzadas de lo que se creía en el 2015. Tras el discurso de Netanyahu, la administración de Donald Trump dijo que el acuerdo nuclear se construyó en base a pretextos completamente falsos. Nuestro compañero Emilio Zamora Mota ha estudiado las posturas de las partes. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán en Twitter dijo que lo que realmente busca el presidente de los Estados Unidos es abandonar e irrespetar el acuerdo nuclear iraní. Incluso comparó el cambio de opinión de Benjamín Netanyahu con el de un niño que grita para llamar la atención. Todo esto a pocos días del 12 de mayo, en el que Donald Trump decidirá si permanece o abandona el acuerdo internacional. Y sobre esa parte del tema, Trump ha manifestado que no es una situación aceptable, refiriéndose al acuerdo nuclear con Irán. Incluso ha profundizado al respecto y ha dicho que se mantiene abierto a un nuevo acuerdo nuclear con este país porque su insatisfacción con el actual pacto ha salido a relucir nuevamente. Por otro lado, es importante decir que el primer ministro de Israel parecería que ha calculado el tiempo para hacer una conferencia acusatoria contra el país persa para influir en la decisión de Donald Trump. Cuando hablamos del acuerdo nuclear de Irán, nos referimos al pacto que se firmó en Viena en julio del 2015 entre Irán y varias potencias mundiales para controlar el programa nuclear de este país. La idea principal es preservar la paz en el mundo y las buenas relaciones internacionales en el tema nuclear. A cambio de esto, en el acuerdo consta el no implementar las sanciones económicas por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos y también la Unión Europea. Conocido el trasfondo y la estrategia de Estados Unidos, las reacciones no se han hecho esperar. Por ejemplo, desde Rusia, su presidente Vladimir Putin ha manifestado que el plan debe ser respetado por todas las partes para mantener la estabilidad y la seguridad internacional. Por otro lado, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, dijo que necesitamos obtener la evaluación de la Organización Internacional de Energía Atómica porque es la única organización imparcial. Son las reacciones más importantes frente al tema. Y al respecto, el experto en asuntos de Oriente Medio, Abu Faisal Sergio Tapia, opina que los Estados Unidos tiene por objetivo romper el pacto nuclear con Irán. Vemos nuevamente que es una gran farsa, lo que intenta es presionar justamente Benjamín Netanyahu, llevar a la comunidad internacional a un conflicto, a una guerra con la República Islámica de Irán, por el gran triunfo del eje de la resistencia sobre los planes terroristas y de intervención tanto de Washington, Londres como Tel Aviv, y realmente vemos que lo importante es que en mayo 12 se tiene que ver que si Estados Unidos se va a retirar del pacto nuclear y por eso intenta llevar a Londres y a París justamente para su lado, ¿no? La idea es romper el pacto del grupo 5+1, recordemos que es Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China más Alemania, y donde vemos que durante todo este tiempo
desde el 2015 hasta la fecha, Estados Unidos siempre violó el pacto nuclear con Irán porque mantuvo sanciones y el objetivo de ellos es, a través de la mentira, intentar sancionar a la República Islámica de Irán. Seúl ha comenzado a desmontar los altavoces de propaganda contra Pyongyang instalados en la frontera. El Ministerio de Defensa surcoreano reporta además que su vecino en el norte ha emprendido la misma acción. De este modo, se da el primer paso en cumplimiento de los acuerdos alcanzados por Moon Jae-in y Kim Jong-un en la cumbre de la semana pasada. Acompáñenme, vamos a repasar más precisamente un poco los principales datos de esta historia. Porque la emisión de propaganda a ambos lados de la frontera entre las dos Coreas comenzó en el año 1963. Seúl fue el primero en instalar los altavoces en alrededor de 40 lugares a lo largo de la zona y Pyongyang no tardó en hacer lo mismo. Ambos países llegaron en varias ocasiones a detener las transmisiones en vísperas de sus negociaciones, pero nunca llegaron a desmantelar por completo los dispositivos. Estos aparatos destinados a hacer una especie de guerra psicológica se podían escuchar durante todo el día. Además, tenían un alcance de entre 10 y 20 kilómetros. Desde el lado surcoreano se emitían noticias, música pop local, previsiones del tiempo y críticas a su vecino del norte. En su mayoría, la transmisión estaba destinada a soldados y habitantes de las aldeas fronterizas para cambiar su percepción del régimen de Pyongyang. Mientras del otro lado de la frontera se escuchaban elogios al sistema político de Corea del Norte y melodías comunistas. Ahora, gracias a los pasos dados por los líderes de las dos naciones, estos instrumentos dejan de tener protagonismo. Pasamos a Hasaka, en el noreste de Siria. 25 civiles han fallecido tras un ataque de la coalición encabezada por los Estados Unidos. Según informa la agencia de noticias estatal de Siria, decenas de personas han resultado heridas. Al mismo tiempo, desde el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria informan que en las últimas 24 horas se han registrado varios casos de violación del cese al fuego. Sin embargo, continúan los trabajos para normalizar la situación. Según los militares rusos, más de 60.000 residentes de Ghouta Oriental han regresado a sus casas al mismo tiempo. Desde Damasco se informa que el gobierno sirio ha alcanzado un acuerdo con la oposición armada sobre el retiro de sus formaciones en la provincia de Homs. Los combatientes deben entregar las armas dentro de 48 horas. Mientras tanto, en Kalamun Oriental, recién liberado de los terroristas, se abren los puntos de reclutamiento al ejército sirio. La gente hace fila para unirse a la lucha contra los terroristas. Las autoridades locales afirman que los civiles no van a tolerar más a los radicales. Kalamun Oriental estuvo por mucho tiempo bajo los radicales y ahora, cuando nuestros soldados y los militares rusos los han expulsado de aquí, decidimos que ya no podemos mantenernos al margen. Vean cuánta gente vino hoy, nadie los forzó, es su deseo personal. Pasamos a otro tema. Europa reacciona al anuncio de Washington sobre la prórroga de la exención de aranceles estadounidenses al acero y al aluminio. Según el jefe del Parlamento Europeo, el bloque debería ser liberado de forma permanente de las tarifas, ya que la medida dañaría a ambas partes. En la misma tónica se han pronunciado desde el Ministerio de Economía alemán calificando las sanciones de un camino equivocado. La pasada jornada, ante la expiración de plazos para la liberación de los aranceles a Europa, el presidente Donald Trump firmó una nueva orden aplazando la decisión por 30 días más. De esta manera deja abiertas las negociaciones con sus aliados que se están realizando desde marzo, pero aún no han traído frutos. Según la administración estadounidense, se trata de la última oportunidad para conseguir unos acuerdos más satisfactorios.
Tres gigantes de la web, estamos hablando de Facebook, Instagram y WhatsApp, cambian sus reglas de uso por la nueva ley europea de protección de datos. Acompáñenme porque lo vamos a ver en nuestra página web actualidad.rt.com. Allí todo nuestro equipo está presente.